El frío parece que se fue. Ya he visto personas afuera con camisitas nomás así sencillas, y yo soy uno de ellos. A mí no me gusta ponerme mucha ropa así en invierno, pero ya es tiempo de poner una buena camisa, una camiseta y salir allá a gozarnos de este tiempo. Y qué bonito es disfrutar las bendiciones de Dios. Qué hermoso es nuestro Señor, que nos da más allá de lo que pedimos y de lo que necesitamos. Él es un Dios maravilloso. Bien, y esta tarde yo quiero tomar un tema que es, me pareció el mejor tema para comenzar este estudio sobre hombres, seres o personajes de la Biblia que nos dan un ejemplo con su comportamiento y que nos dan una lección de vida, y que por ende debemos como dice en el libro de los Hebreos, debemos darle un lugar especial, porque estas personas deben estar delante de la presencia de Dios, y yo creo que eso es importante. La meta de cada ser humano debe ser que cada uno de ustedes un día se encuentre allí gozoso delante de la presencia de Dios para glorificarlo, alabarlo y ser parte de ese reino de los cielos que Él vino a fundar aquí en la tierra, y que ahora Él estableció allá en la eternidad para cada cual que está dispuesto a realmente luchar por Él y apreciar lo que Jesús hizo. Entonces, hermanos, qué bendición poder un día, en lugar de estar aquí en este lugar adorando, nos podamos encontrar todos otra vez, pero ya en la eternidad, en el reino de Dios. ¿Cómo se imagina usted eso? ¿Cómo se imagina usted eso? Van a haber cosas que van a cambiar, ¿no? Van a cambiar, no va a haber dolor, ya el hermano César ya no va a sufrir de su oído, ¿no? Y el hermano Fausto tampoco va a sufrir de todos los percances que este año pasado le trajo la enfermedad que tuvo. Y cuántos de nosotros hemos tenido que estar postrados en cama ya. Eso ya no va a existir más. No va a haber dolor, no va a haber llanto, ya no van a haber lágrimas de tristeza. Si van a haber lágrimas, van a ser de alegría. Entonces va a ser diferente, pero un día nos vamos a ver allá. Amén. Y tal vez no va a ser no se va a demorar mucho ese tiempo. Pero también nos vamos a encontrar con personajes de la palabra de Dios que nos enseñaron y que nos dieron a nosotros una lección de vida. Yo quiero que abran sus Biblias en el libro Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 6. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 6. Miren lo que dice ahí la palabra del Señor. Primera de Reyes 3, 6. Y aquí encontramos lo que dice la palabra de Dios. Está hablando el rey Salomón. Yo no sé si usted ha oído hablar de Salomón, pero Salomón fue un famoso rey, muy rico. ¿A cuántos no les gustaría tener la riqueza que este hombre tuvo? Este hombre fue yo creo que ha sido el hombre más rico que ha habido sobre la tierra, Salomón. En capítulo 3, versículo 6, dice la palabra de Dios: y Salomón dijo, 1 Reyes 3:6, y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Hasta ahí vamos a dejar la lectura de la palabra de Dios. Y vemos ahí entonces un rey llamado Salomón reconociendo que todo lo que él tenía, que lo que él estaba recibiendo, que lo que él era, se lo debía a su padre. Se lo debía a su padre, que le había enseñado, que le había dado instrucción. En otras palabras, yo veo aquí a un hombre orgulloso de su padre. Y yo creo que esto, por alguna razón, debió poner a David como orgulloso. David ya estaba viejito, ya estaba muriendo, y ya estaba entregando su espíritu a Dios, porque esa es la realidad de la vida. Así es que vivimos. Un día nacemos y un día morimos. Y David ya estaba por entregar su espíritu al Señor, ya estaba muriendo, ya estaba pasando
el tiempo de trabajo aquí en la tierra y ahora iba a la eternidad, pero lo que él dejaba parecía que había hecho las cosas bien en este caso, porque su propio hijo estaba dando un testimonio de lo que él estaba recibiendo y estaba diciendo, Señor, estaba Salomón hablando con Dios, orando, diciendo, tú hiciste una gran misericordia a David, que fue tu siervo, pero fue mi padre. Entonces él se sentía tan orgulloso porque mi padre, y él reconoció, por lo menos yo veo acá tres características o tres cualidades que puedo decir, por lo cual David, Salomón vio en su papá que lo hizo un hombre de acuerdo al corazón de Dios, porque David fue un hombre de acuerdo al corazón de Dios. ¿Y a cuántos no nos gustaría que Dios nos dijera eso? Tú eres un hombre de acuerdo a mi corazón. ¿Le gustaría que Dios dijera eso de usted? Porque Dios dijo eso de David. Y si lo dijo de David, David era un hombre, un ser humano igual que usted, igual que yo. Solo que él tenía algo que de pronto muchos de nosotros a veces no tenemos. Y esas cualidades las estaba viendo, no solamente, no decía David que las tenía, decían las personas que lo vieron. Y qué importante es eso, porque el testimonio de uno, usted, ¿qué tal que usted salga y diga, yo soy esto, yo soy esto, yo soy aquello? Que algunos van a decir, no, qué hombre tan arrogante. Conocemos personas que hacen eso, ¿no? Dice, yo soy esto, yo soy aquello. Pero una persona que habla así, el testimonio no es válido. A una persona así uno lo mira y sí hay muchos, ustedes conocen. Y no vamos a decir nombres, por supuesto, ¿no? Pero ¿cuántos ha visto usted que diga, es que yo soy, es que mira esto yo hago, mira lo que yo he hecho? Y cuando habla de personas así, pues lo que hace es que él mismo se gana su propia mala fama, ¿no? Dice, oh, qué hombre más arrogante, qué hombre tan poco educado, ¿cómo va a decir? Pero que otra persona hable bien de usted, que otra persona diga, este hombre hizo esto, y más si esa persona es su hijo. ¿Cómo se sentiría usted orgulloso que su hijo dijera, es que mi padre fue un hombre que anduvo en la verdad? Eso fue lo que dijo Salomón. Es que mi padre fue un hombre recto. Es que mi padre fue un hombre que anduvo en justicia. Es que mi padre fue un hombre que tuvo un corazón recto. Que él diga eso, que un hijo diga eso de su padre, eso cuenta mucho. Eso realmente ya son palabras de las cuales el padre mismo debía sentir orgulloso. Y como les dije, Salomón fue un hombre que tuvo mucha fama y casi todo lo que él tuvo al principio, que es lo que la plataforma que le dejó su padre fue muy bien puesta. Le dejó un país muy bien organizado, un país que tenía toda la oportunidad de ser una gran nación. Y yo estoy seguro, los primeros años que tuvo Salomón viviendo al lado de Dios fueron años muy bonitos, porque él estuvo con Dios todo el tiempo conectado. Y cuando él estaba hablando aquí con Dios en este momento, los primeros años de él fueron años muy prósperos. Es la razón que Dios prosperó de una manera muy grande la vida de Salomón en sus primeros años. Desafortunadamente, el final no fue tan bueno. Pero estamos hablando ahora de los años primeros de Salomón. Cuando él estaba hablando con Dios, estaba diciendo, Señor, yo reconozco que tú hiciste una gran misericordia con mi padre, pero porque mi padre anduvo delante de ti en verdad. Y fue la primera cualidad que le vio Salomón a su papá. Yo vi a este hombre, un hombre que vivía delante de ti en verdad. Miremos lo que dice el Salmo 51:6. El Salmo 51:6 nos habla a nosotros, y este salmo lo escribió el rey David. Y en el versículo 6 dice, el Salmo 51:6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Sabe? Dios ama la verdad. Y cuando usted se presente delante de Dios, recuerde que Dios conoce de usted. Usted no puede engañar a Dios. No se puede engañar a Dios. Cuando usted se mira en el espejo, usted va a ver que ahí está usted y nadie más. Y usted no puede engañarse a sí mismo diciendo, bueno, yo soy una gran persona y tengo esto, cuando usted mismo de pronto sabe que no lo es.
otras palabras, Dios conoce su corazón. Dios sabe lo que hay dentro de usted, dentro de su vida. No hay nadie más que lo conozca mejor que Dios mismo. Por eso el rey David reconocía: Señor, yo estoy delante de ti, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y tú me has hecho comprender a mi sabiduría. Por eso Salomón estaba reconociendo que delante de Dios debía andar en verdad. Si usted quiere andar bien agradando a Dios en lo que hace, usted debe ser honesto con Dios. Usted puede engañar a todo el mundo y toda la gente puede tener un gran concepto de usted. Y todo el mundo puede decir: este hombre es esto y esto, pero el concepto de esas personas puede ser importante, pero no es más importante que el concepto que Dios tenga de usted. ¿Qué piensa Dios de usted? ¿Qué cree Dios de usted? ¿Cuál es el pensamiento que Dios tiene de usted? Eso debe importar más que cualquier otra cosa. Tal vez por eso Pablo le decía a Timoteo: preséntate ante Dios como obrero aprobado, que no tenga nada de qué avergonzarse, nada. Que cuando usted se presente frente a usted mismo, frente al espejo, usted no se engañe a sí mismo diciendo: yo soy esto y aquello, cuando usted no lo es. Porque hay dos personas que usted nunca va a poder engañar. Hay dos seres que usted nunca va a poder engañar. Uno va a ser a Dios, pero el otro va a ser a usted mismo. Usted no puede engañar a usted mismo. Entonces, ¿qué concepto tiene Dios de usted? Eso es importante, porque Salomón vio a su padre y dijo: mi padre anduvo delante de Dios en verdad. Esas palabras contaban mucho. Tal vez fuera la cimentación que mejor le dejó David a Salomón, su hijo. No fue los dineros que él consiguió, ni la fortuna, ni la fama. Fue la honestidad, la verdad. Cuando él veía a su papá arrodillado buscando a Dios, él sabía que él andaba en verdad con Dios. Y por eso Salomón sabía que todo lo que él tenía lo había heredado de un hombre que anduvo en busca de Dios y que Dios estaba con él. Cuando Dios se refiere a Salomón en la Biblia, habla como un hombre que estuvo de acuerdo a su corazón. Y eso realmente yo creo que es lo más bueno de todas las cosas que David obtuvo en su vida. Yo creo que fue lo más valioso, que Dios tenía un gran concepto de David. A todos los reyes que estaban allá, Dios les decía lo último: ustedes no anduvieron en los caminos que anduvo David, mi siervo, que anduvo de acuerdo a mi corazón. Y Dios se sentía orgulloso de él. Ahora, ¿cuántos queremos que Dios se sienta orgulloso de nosotros? ¿Ya le gustaría eso? Porque Dios se sintió orgulloso de David. Y bueno, cuando David escribió este salmo, él sabía que Dios amaba la verdad en lo íntimo, así que no podía y no debía y nunca, creo. Bueno, vamos a ver que de pronto David no fue la mata de la perfección como nosotros pensamos, ¿sí? Porque algunos piensan: no, ese hombre nunca hizo nada malo. Yo creo que David hizo cosas más malas que las que nosotros haríamos también. Y yo creo que sí, pero otra cosa fue la relación que tuvo con Dios, cómo él asumió esa responsabilidad y esa culpa, y cómo a lo último Dios, en su gran misericordia, porque eso fue lo que con este texto termina, con la misericordia de Dios. ¿Hasta dónde alcanza la misericordia de Dios? Pero entonces lo primero que vio David fue Salomón, fue la verdad. Miren, Salmo 145, 18. También ahí encontramos otra de los refuerzos, más bien, que podemos encontrar en la Biblia acerca de lo que habla Dios acerca de la verdad. Salmo 145, 18, y dice la palabra de Dios allí. Dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. ¿Se da cuenta? O sea, Dios está cercano a todos los que de verdad le invocan, de verdad, de veras. Y otra vez digo, usted puede tratar de invocar a Dios cuantas veces quiera, pero ¿cuánto de eso es verdad? ¿Cuánto de corazón, de ese corazón sincero que debe llegar a Dios? Porque usted sabe cuando está orando si Dios lo escucha o no. Usted sabe eso, porque usted sabe cuáles. Hay barreras, de pronto hay barreras que impiden que sus oraciones suban a Dios, y usted sabe cuáles son esas barreras, usted sabe cuáles son esos impedimentos. Por eso la palabra de Dios dice: cercano está el Señor a todos los que le invocan. Pero
hace un paréntesis ahí, a los que de veras lo invocan, a los que de en verdad toman en serio a Dios. Y una de las cosas que Salomón vio en su padre fue eso, que él invocaba a Dios de veras, que no era nada fingido, que no había nada allí, que David realmente amaba a Dios. Y eso es hermoso, esa fue la herencia que le dejó. Ojalá sea la herencia que nosotros le dejemos a nuestros hijos, que vean que nosotros amamos a Dios de verdad. Porque si usted le deja eso a sus hijos van a andar bien. O por lo menos no va a haber un cargo de conciencia en su corazón. Yo sé, cada uno tiene derecho a hacer sus cosas. Y de pronto cuando Salomón empezó a adorar ídolos y cosas así, ya David había ido con Dios. Y ya Salomón tendrá que dar cuenta a Dios de lo que hizo. Pero por lo menos que su padre diga, nunca aprendió eso de mí. Nunca me enseñé a hacer eso. Lo hizo porque otros le enseñaron porque se apartó de Dios, pero mientras yo estuve allí, nunca me vio adorando ídolos. Y nosotros podemos decir de nuestros hijos hoy en día, mira, si mi hijo, lo que si aprendió algo, no, eso que aprendió no lo aprendió de mí. Que nos quede una conciencia limpia y tranquila de que no le dimos ese ejemplo. Que en este caso muy particular de Salomón estaba reconociendo delante de Dios que ese reinado que él tenía realmente fue una herencia que Dios le dio por causa de David su padre. Y qué hermoso poder reconocer algo como eso. Ojalá hubiera seguido Salomón en los caminos de Dios, y si hubiera seguido seguramente habían cambiado mucho la situación del pueblo de Israel hoy en día. Otra cosa, segundo punto, la injusticia. Porque Salomón dijo, yo sé que tú hiciste misericordia a David, mi padre, que anduvo delante de ti en verdad y anduvo delante de ti también en justicia. Miremos el Salmo 9:4. Salmo 9:4, recordemos que todos los salmos, casi todos los salmos fueron escritos por Salomón, ¿sí? Perdón, por David. Salomón, no David. Todos los salmos fueron escritos por David, casi todos. Salomón escribió algunos libros, entre ellos Proverbios y también otros libros como Eclesiastés. Pero el libro básico de salmos que estamos viendo lo escribió el rey David. Dice en el versículo 4, dice la palabra de Dios, Salmo 9:4, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. ¿Sí? Justicia. Dios es un Dios justo. Y usted va a recibir exactamente lo que usted va a merecer. Hace poco estuve en un funeral donde había muerto una persona. Y me invitaron a ese funeral y yo participé allí porque no había nadie que fuera. No había un pastor, no había un ministro que fuera. Entonces yo fui a ese funeral y ofrecí. Pero ¿qué se puede decir en un funeral donde una persona muere y sabe uno que no estaba con Dios? Que no tenía ninguna comunión con Dios. ¿Qué puede uno decir? ¿Qué podría usted decir? Y sabe, de las cosas que yo puedo ver, es lo que dice la palabra de Dios. Tú has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Esa persona que murió un día, o ya mismo se está enfrentando a alguien que está sentado en el trono. ¿Quién es el que se sienta en el trono? El rey, el poderoso, ¿no? Como cantábamos ahora, el poderoso de Israel. Nadie lo detendrá, nadie podrá hacer nada contra él. El más grande esa persona o todo ser humano se va a enfrentar al ser más grande del universo, que va a estar sentado en su trono y lo va a juzgar con justicia. O sea, quiere decir que el juicio que Dios emita contra esa persona no es más ni menos que lo que esa persona merece. No se va a equivocar en nada, Dios. Cuando Dios lo juzgue a usted, cuando Dios me juzgue a mí, no nos va a dar sino exactamente lo que merecemos. Y por esa razón, en eso tenemos que confiar, en la justicia, porque la justicia de los hombres es bien mala. Todos los días. Hoy leí algo que me dio tristeza. Un hombre estuvo en Italia en una cárcel de máxima seguridad por 33 años pagando por un crimen que no cometió, y hasta ahora se dieron cuenta que él no había cometido ese crimen.
y estuvo 33 años en una cárcel. Se murió prácticamente la mitad de su vida, porque ya está bien anciano el hombre. Y ya al último se dieron cuenta que él no era el responsable. Pero eso pasa todos los días. Pero cuando vayamos delante de la justicia de Dios, no va a haber equivocación. Dios nos va a juzgar con toda la justicia. Y esa justicia también nos la da a nosotros. Dios nos enseña a ser justos. Salomón vio como su padre era un hombre justo. Como en el Salmos 15:2 dice ahí la palabra de Dios, cuando el salmista está hablando, el salmista David está diciendo: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y saben, estas palabras no solamente son palabras que David escribió, pero son palabras que David vivió. Él sabía que habitaba, a él le gustaba habitar en el tabernáculo del Señor, morar en el monte santo del Señor, andar en integridad delante del Señor y hacer justicia. ¿Sabe? Sí he visto, yo no sé si ustedes han leído la vida completa de David. Por cierto, estamos empezando ya el libro de 1 Samuel y empieza ahí la historia de David tan bonita. Pero este hombre aprendió justicia desde pequeñito, desde bien pequeñito aprendió lo que era la justicia de Dios. Y realmente David logró un lugar que tuvo, y ese lugar lo tuvo y lo logró por sus propios méritos. No porque Dios lo quería como favorito, no, fue porque él realmente puso a Dios primero en su vida. Y esa parte nos debe importar a nosotros, porque alguien que lo vio cerquita, muy cerquita, fue su propio hijo, que estaba recibiendo el trono. Estaba viendo cómo su padre amaba en verdad a Dios y cómo su padre había aprendido la justicia de Dios. Y estaba dejando un legado tremendamente fuerte. Le estaba dando toda la oportunidad de ser el mejor rey que hubiera existido en la tierra, porque le estaba dando el legado que Dios le dejó a él. Así que Salomón vio en su padre que era un hombre justo. Y qué bueno, ojalá que nuestros hijos, cuando nos miren, digan: mira, mi padre es un hombre justo. Me siento orgulloso de mi padre porque ese hombre anduvo en verdad. Me siento orgulloso de mi padre porque ese hombre anduvo en justicia y me enseñó esos valores a mí. ¿Qué tal le gustaría que sus hijos dijeran eso de usted? Pues hermano, no hay nada entre David y usted, o entre David y nosotros. Lo único que existe es la disposición que haya de nosotros de verdad de buscar a Dios como lo hizo David. Es un buen ejemplo, por eso está diciendo, son hombres que nos dejan un legado a nosotros que debemos aprender. Y tercer punto, con rectitud de corazón. Decía Salomón que él había visto a su papá actuar en verdad, actuar en justicia y actuar con rectitud de corazón para con Dios. ¿Sí? Salmo 111:8 dice ahí la palabra de Dios. Salmo 111:8 dice la palabra de Dios: afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. El versículo 7 dice: las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Cuando David se refería a Dios, él se refería a un Dios que era un Dios que hacía las cosas bien, un Dios que hacía las cosas con rectitud, un Dios que le estaba dando la oportunidad de ver el juicio de él y ver todo lo que Dios creó, y todo lo que Dios creó era bueno. Tal vez por eso David decía: oh, cuánto amo tu ley, Señor, cuánto amo tu ley. Como se le decía a los jóvenes: ¿con qué limpiarás, joven, tu camino? Con guardar la palabra tuya. Si usted lee los salmos, se da cuenta que David realmente tenía una conexión con Dios verdadera. No era algo fingido, era algo que él vivía a diario, era su vida.
Era el estilo de vida de él. No era que ya me voy a la iglesia 2 horas y voy a estar orando a Dios y luego el resto de semana estoy viviendo una vida común y corriente como cualquiera, ¿no? La vida que vivía David con relación a Dios era una vida diaria. Era una vida donde él dependía de Dios para todo, y por esa razón Dios lo amó y dijo: este hombre vive de acuerdo a mi corazón, porque él le decía a todos, el reclamo: no anduviste de acuerdo a mi corazón como anduvo David, mi siervo. Ese era el reclamo que Dios le hacía a todos los reyes que fueron reyes después de David. Porque él actuó con rectitud de corazón, porque Dios le enseñó a actuar con rectitud de corazón. Si usted todavía no tiene esa rectitud de su corazón, usted le puede pedir a Dios eso. Salmo 119, 7. También David está hablando allí en este salmo y nos dice: te alabaré. Él se compromete delante de Dios diciendo: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiera tus justos juicios. Él se comprometió a decir: Señor, yo de verdad te voy a alabar con rectitud de corazón. Que las cosas suyas, que es todo lo que usted haga, sea para alabar y glorificar a Dios con rectitud de corazón. Y si por alguna razón usted está fallando en eso, miren lo que dice también el Salmo 143:10. En el Salmo 143:10 usted le puede pedir a Dios esto, y Dios seguramente lo va a hacer. Sí, Salmo 153 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Si usted le pide a Dios eso, Dios se lo va a dar. Señor, y si usted puede decir: pero es que es muy difícil actuar con rectitud de corazón, es muy difícil actuar en verdad todo el tiempo, es muy difícil actuar en justicia todo el tiempo. Eso es algo que usted le puede pedir a Dios, y Dios se lo da. Dios está más que dispuesto a enseñarle a usted a ser el mejor papá del mundo, a ser el mejor esposo del mundo, a ser el mejor hombre del mundo. Solo usted tiene que poner de su parte también, porque Dios no lo puede obligar a usted a ser la persona que usted no quiere ser. Pero si usted quiere ser cada día mejor, Dios le puede ayudar. Por eso el rey David oraba diciendo: Señor, ayúdame, enséñame siempre a hacer tu voluntad, porque tú eres Dios, yo quiero hacer tu voluntad. Y por último, una de las cosas que Salomón le vio a su padre era que Dios le había reservado una gran misericordia. Y esa palabra es tan importante, porque siempre decimos el dicho famoso: es que nadie es perfecto. Dios sabe lo que yo soy, ¿sí? Cuando usted habla con una persona y dice: bueno, es que nadie es perfecto. Dios me conoce a mí como soy. Y yo no puedo cambiar, son cosas que es muy difícil cambiar. Y tal vez es la forma como nos disculpamos nosotros, decir: es que yo soy así, ¿no? Dios me tiene que aceptar así. Y hay algunas teologías que dicen que sí, no importa usted cómo sea, no importa usted tan malo que sea, de todos modos, si se muere, se va al cielo, porque Dios es tan bueno y tan amoroso que Dios lo va a usted a salvar, ¿sí? Así que no hay problema, pues, viva como quiera, al fin y al cabo ya Dios lo va a perdonar, porque Dios es amor. Y Dios no puede condenar a nadie, porque Él es solo amor. Y ¿sabe? Esa es la peor, esa es la mentira más grande que el diablo ha inventado, para que la gente baje la guardia y no se preocupe por su salvación. Porque el apóstol Pablo decía: ocúpese en su salvación con temblor, con amor y temblor, con verdad, con miedo, porque cuando usted llegue allá al trono, lo que decía el salmista, va a estar sentado en el trono juzgando con justicia, y usted se va a enfrentar al ser más justo del universo, que es Dios, y lo va a ver a usted. ¿Y qué piensa usted que Dios va a hacer con usted cuando usted le resulte? Es que Dios es bueno, a mí no me puede hacer nada, porque usted es demasiado bueno para hacerme algo, para condenarme. Dios va a decir: voy a emitir un justo juicio contra ti. ¿Qué piensas que tú mereces? Tal vez Dios va a decirnos eso: ¿qué piensas que tú mereces? ¿Y usted qué le va a decir? Bueno, yo iba a la iglesia de vez en cuando, no sabes, ahí de vez en cuando leía la Biblia, pero el resto ya. Porque dice que todas las cosas que hacemos están escritas en el libro de la vida, todo va a estar ahí escrito. Ya no, nada de lo que pasa de nuestra vida va a estar por fuera, todo está ahí.
Entonces usted no puede decir, Dios, pasa estas páginas ahí que están mal, no, mira lo bueno que dice. En otras palabras, es verdad que Dios es un Dios de misericordia, sí lo es, pero también, acuérdese, Dios es un Dios de justicia. La misericordia de Dios se muestra aquí en la tierra. ¿Cómo? Haciendo lo que hizo con David, porque no todo el tiempo David fue un hombre tan bueno como pensamos. David un día se enamoró de una mujer que no era o ni siquiera se enamoró. Deseó una mujer que no era su esposa y la mandó traer a su casa porque era el rey. Estaba sentado en la mitad, mientras su ejército se iba a la batalla, era la mitad del día. Allá desde la terraza vio una mujer muy linda y le gustó y la mandó traer, era el rey, y durmió con ella como si nada. Era el rey. Y aunque era el rey, a los ojos de Dios, y todo el mundo decía, bueno, ese rey tiene derecho a hacer lo que quiera, pero a los ojos de Dios dijo, no, Señor, usted no puede hacer eso. Y esta mujer quedó embarazada y le mandó decir a David, Señor, estoy embarazada. Así que, ¿qué iba a hacer David? Dice, bueno, hay que parar para que nadie sepa esto, nadie debe saber esto. Y mandó traer al esposo que estaba en la guerra. Que venga aquí, esté aquí con su esposa, a ver. Y el esposo llegó y estuvo, pero no quiso ir a descansar con ella, a dormir con ella, porque la idea era que viniera a su casa, durmiera con ella, pues todos saben que era lo que quería, ¿no? Que el hijito achacaran al marido, ¿no? Eso era lo que quería David, ¿no? El muchachito, bueno, nace, entonces el marido dijo, otro hijo más, qué bendición. Pero no, el esposo no durmió con la esposa, porque él tenía temor de Dios. Y le dijo a David, yo no puedo dormir con mi esposa cuando todo el ejército de Dios está allá en frente de batalla y hasta el arca de Dios está allá. ¿Cómo voy a ir allá? ¿Cómo voy a estar aquí con mi esposa? No puedo hacer eso. Ese hombre le dio una lección de amor a Dios a David en ese día. Bueno, lo hizo 2 veces cuando no pudo hacer nada, entonces lo mandó a la guerra. Digo, bueno, váyase otra vez, pero con una carta diciéndole al general de él. Dice, mira, ponga aquí a este hombre al frente de batalla. Cuando todo el enemigo venga, en lugar de pelear, todos retírense y déjenlo al hombre solo. ¿Qué estaba haciendo ahí David? Estaba mandando matar a ese hombre. Y si efectivamente lo mataron a Urías. Cuando le llega la carta a David, bueno, pues murieron algunos de nuestra gente, pero también este hombre murió. Y él le mandó otra carta diciendo, no hay problema, unos mueren, en la batalla unos mueren, otros, está bien, sigan adelante, no se desanimen. Y dijo, ya me quité el problema de encima. Pero Dios vio eso todo. Dios vio eso todo. O sea, no se puede ocultar nada de Dios. Y eso le costó a David mucho esfuerzo, mucho trabajo. Esa fue una de las cosas que hizo mal. Yo no creo que David también hizo algunas cosas mal. Pero les digo, ¿cómo es que Dios dice de David? Este hombre me amó de corazón, anduvo de acuerdo a mi corazón. Cuando él hizo cosas como tal vez que es cosas que ni usted ni yo haríamos nunca. Cosas como esas. Pero ¿qué fue lo que pasó de verdad? Voy a decir qué pasó con David. David se arrepintió de verdad. Él lloró de verdad delante de Dios. Él se postró delante de Dios y le pidió perdón. Él le dijo, Dios, si tú me das otra oportunidad, nunca voy a volver a hacer eso. Y si tú me perdonas, Señor, yo voy a contarle a los hombres de ti, voy a hablarles de la misericordia tuya, de que a un hombre, un asesino como yo, tú perdonaste. Amén. Y claro, hermanos, cuando uno tiene esa actitud delante de Dios, que de verdad de corazón se arrepiente, un corazón contrito, arrepentido, humillado, Dios nunca desprecia. Lo perdona. Entonces usted y yo estamos en mejor posición de David para llegar a agradar a Dios, porque usted y yo nunca hemos mandado matar a nadie. Usted y yo nunca hemos hecho tres cosas que él hizo, pero aún así Dios decía, este hombre estuvo y anduvo de acuerdo a mi corazón. Y así murió David, de acuerdo al corazón de Dios. Y Dios todavía se siente orgulloso de David a pesar de lo que hizo, porque miren lo que dice el texto, Salmo 5:7. Mas yo
Salmo 5:7. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Y esas palabras se las dedicó David al Señor, diciendo: Señor, por tu misericordia yo soy lo que soy. Y por eso también Salomón, estoy seguro que Salomón, el hijo de David, él conocía la historia de cómo fue que él mandó matar al hombre con el cual que era el esposo de la mujer que él había tomado. Él sabía esa historia, pero también vio a su padre arrodillado, pidiéndole perdón a Dios por lo que hizo, y reconociendo su pecado y su maldad, y reconociendo también que Dios tuvo misericordia. Y por eso Salomón dice: tú has reservado esa gran misericordia, le diste un hijo a ese hombre que se sentase en el trono, como sucede en este día. A pesar de que mi padre fue un hombre malo, él te pidió perdón, y eso me lo enseñó a mí. Y Salomón aprendió de su padre cómo era que Dios también podía perdonar, no importa lo que hiciera. O sea, le dejó todo bien arreglado para que pudiera ser el mejor rey. ¿Sabe? Dios tiene esa misericordia para usted y para mí. Dios quiere que andemos en justicia, en verdad, que andemos con rectitud en nuestra vida. Y si por alguna razón algo pasa en nosotros, algo malo pasa, algo que nosotros digamos, bueno, no nos disculpemos diciendo: bueno, es que soy humano y fallé, está bien. O Dios sabe que yo no pude evitar eso, ¿no? Simplemente pídale perdón a Dios de corazón, pero de verdad, busque a Dios de veras y pídale perdón a Dios y dígale: Dios, dame la oportunidad de no volver a pecar, de no volver a irme en contra tuya. Porque lo que usted está arriesgando es su vida, su salvación, es su relación con Dios. Y cuando uno arriesga la relación con Dios, mira, el Señor Jesús dijo estas palabras: ¿qué le va a... cómo el hombre que gana todo el mundo, pero pierde su alma, no ha hecho nada, no hizo nada? Si llega usted a ganarse el mundo entero con todo lo que usted haga, su trabajo y cualquier otra cosa que haga, si llega a ganarse el mundo entero, pero si eso le cuesta su alma, no le va a aprovechar de nada. Entonces, la relación con Dios debe ser lo más importante en su vida, como David a lo último lo hizo, porque eso sí, se agarró del Señor y no lo soltó hasta el último día. Y por eso Dios decía: este es mi hijo, que anduvo de acuerdo a mi corazón. Hermano, que Dios diga eso de nosotros, que Dios pueda decir de nosotros lo mismo que dijo de David: tú anduviste de acuerdo a mi corazón. Y que nuestros hijos, como Salomón dice: me siento orgulloso de mi padre, que me enseñó a vivir en verdad, que me enseñó a vivir en justicia, que me enseñó a vivir con rectitud, que me enseñó a amar a Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra esta tarde. Te doy gracias porque esa palabra tuya es tan hermosa, Señor. No hay nada más hermoso que tu palabra, Padre Santo. Y tu palabra cambia vidas, Padre mío. Tu palabra se dio para que el mundo conozca que hay un Dios maravilloso, justo, sentado en su trono, esperando para juzgar a cada uno, pero también para darnos un galardón a cada uno de acuerdo a su gran misericordia. Padre, te doy gracias, Señor, porque yo sé que esa misericordia tuya es para nosotros, Señor. Y queremos agradecerte, Padre mío, que nos des la oportunidad de aprender de hombres que, como David, cometieron fallas, pero se arrepintieron y buscaron en verdad el perdón tuyo. En tu gracia y tu misericordia fueron suficientes. Agradecemos, Señor, por ser ese Dios bueno, y danos la oportunidad de buscarte, Señor. Y que cuando nuestros hijos hablen de nosotros, cuando nuestra familia hable de nosotros, puedan hablar de personas que anduvieron en verdad, en justicia, en rectitud de corazón, buscando a Dios de verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo, gracias te damos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis hermanos. El Señor les tiene una bendición grande y maravillosa sobre todas las personas que vieron este video, y que llene de bendición su